Bienvenidos a otra historia en Ajuterique. El día de hoy tuve el privilegio de que me llenaran este diploma con mi nombre y en letra gótica. Esto me lo dieron en el Centro Básico Honduras porque fui jurado calificador en la Semana del Idioma y tuve la suerte que me lo llenara uno de los pocos calígrafos, podemos decir, de todo Honduras, y su nombre es Ovidio Rivera. Lo venimos a visitar hasta su casa para que me hiciera este gran favor y que quede de recuerdo, porque este oficio prácticamente está nulo, ya no se practica bueno, podemos decirlo que en toda América o en todo el mundo, ya todos lo hacen por computadora. Él nos cuenta que él no realizaba este tipo de trabajo desde hace 40 años, o sea, ya por los 80, y el día de hoy lo hicimos que trabajara. Aunque quedó súper bonito, él nos comenta también que no utilizó plumillas numeradas para que quedara aún más bonito, más profesional, porque aquí lo que él hizo fue dibujar la letra gótica y luego rellenarla, digamos, o pintarla, pero con las plumillas numeradas él solo hace así como una línea y ya queda grueso. Pero aún así el trabajo está perfecto. Yo le decía que se ve igual que la computadora porque yo nunca había visto este trabajo a mano, y él antes hacía esto para escuelas y colegios. Llegaba un montón aquí de profesores con las pilas, digamos, de diplomas para que él lo llenara día tras día. A continuación les dejo una pequeña entrevista con él para que sepan un poquito más de este procedimiento. Bueno, no olviden suscribirse. ¡Let's go! Es que nosotros en la escuela aprendimos a hacer letra gótica en 6º grado, pero el profesor cada día, cada clase nos ponía una letra, una mayúscula con su respectiva minúscula. Entonces, pero de todos mis compañeros, solo yo salí, me gustó eso y lo seguí alimentando, ese talento de escribir letra gótica que debían. Esa es la letra que casi todos los diplomas tienen, letra gótica. Sí, es muy bonito. Él está con todos los diplomas ahí de sus alumnos, los está llenando él, ¿va? Y entonces cuando él termina, noto yo que el mío no lo llenó. El profesor se le olvidó el mío. Y el suyo, ¿para qué? Me dice, te lo puede llenar, ¿va? No le digo, pero llénemelo, quiero tener su recuerdo, su letra. Una anécdota es que me visitó un señor y me dijo que le llenara un título. Y entonces yo analicé que el título no se podía sustituir en caso de que yo lo manchara. Los títulos los llenaba a 50 lempiras, sí, cada uno. Entonces a él le dije que el título de él valía 200 lempiras. No, hombre, me dice, si lo está llenando a 50. Sí, pero imagínese el riesgo, si se lo mancho, yo tengo que comprar ese título yo de mi dinero para volvérselo a llenar. Ese es el problema. Y si no, no me atrevo a llenárselo, le digo, porque no es que no puedo, sino que el llenado del título tenía que ir sin ningún borrón, sin ningún manchón, nada. En la casa yo jalé a mi papá. Mi papá tenía buena letra. Sí. Y mi papá en ese entonces, que trabajaba en la alcaldía municipal, en ese tiempo no es como ahora, ¿va? Que, por ejemplo, para escribir se escribe más rápido que antes, ¿verdad? Ponen un maestro, le están dictando, tiene que ir rápido. En ese tiempo no. El problema es que ahora, como ya se pueden imprimir en letra gótica, deben haber algunas personas que le digan a uno, es que yo quiero que usted me lo llene. Ese nerviosismo cuando va escribiendo eso es parte de una historia. Ahora se hacen las cosas lo más rápido posible, todo es rápido. Sí, todo. Y de computadora. Todo, ¿verdad? Vino una profesora una vez
un domingo, y me dice, mire, traigo 40 diplomas. ¿Cómo cuándo me los puede entregar? No, si los quiere hoy se los entrego. Ah, de veras, qué bueno que me los puede entregar hoy. Oh, porque eso, usted es una cosa que la va practicando, después usted juega con eso. Sí, es como el fotógrafo. El fotógrafo ya sabe el lugar donde va a tomar la foto.